toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag. Yo soy Santiago Tomás y volvemos a Dark Side of the Ring y volvemos con un episodio de uno de los mejores luchadores grandes de la historia, un luchador conocido por ser main eventer de WrestleMania, main eventer además en un show especial como fue el que se enfrentó a Lawrence Taylor. Nos referimos obviamente a Bam Bam Bigelow, luchador que una vez más pareció demasiado pronto. Luis, buenas noches. Este es uno de los shows que a mí me gusta de Dark Side of the Ring. La clase de Dark Side of the Ring que mejor me lo paso con ello, la verdad. Sí, a ver, está bastante chulo lo que nos cuentan en esta parte, en esta documental sobre vida y obra de Bam Bam Bigelow. Así que sí, es bastante entretenido todo lo que vemos aquí, la verdad, tenemos bastante suerte. Sí. Por suerte sí, tendremos muchos comentarios, tanto de, obviamente, luchadores que todos conocemos, por ejemplo, DDP, y también con otros aspectos como, por ejemplo, pues su mujer, su familia, etcétera, etcétera. Y empezamos directamente con Fuego y Llamas. Básicamente DDP nos dice que con verle ya intimidaba, hay que recordarle que él tiene el pelo, que no tiene pelo, básicamente, que tiene llamas tintadas en la cabeza y que todo el mundo sabe quién es. Nos cuenta que sus problemas vinieron por culpa de los calmantes y también tendremos a su esposa, Dana Brecklins, que él dice que para él su familia era más importante que el wrestling, pero muchas veces pues tenía ese debate interno que muchos wrestlers tienen, y a su vez también comentaba que, bueno, pues uno, que estaba profundamente enamorado de él, y dos, que hubo problemas evidentes derivados de las drogas. Incluso hizo una frase que es bastante dura y bastante real, que es que el wrestling le dio la vida, sacándole de un barrio pobre, sacándole de una vida de mierda, y el wrestling le quitó la vida. Lo cual también es cierto. Ya veremos por qué. Nos cuentan su inicio, básicamente, y es que él, bueno, habla lo primero la mujer, perdón, antes de hablar de Nueva Jersey, habla la mujer y la niña. La niña básicamente nos cuenta que la última vez que le vio, él estaba en el coche y como que se medio dormía. Como que se medio dormía conduciendo, y al final la policía le paró y le detuvo en posesión de sustancias ilegales, de calmantes, mientras que a ella la llevaron con su madre. Habla su mujer, su exmujer, evidentemente, de cómo eran amigos cuando estaban en Nueva Jersey, cómo ambos venían del mismo barrio, un barrio jodido, y cómo todo era Bruce Springsteen, nadie iba a la universidad, y que a DDP conocía a Bam Bam Bigelow porque era de la zona y evidentemente por tamaño pues funcionaba. Aquí tenemos también amigos, tenemos también a los hijos, y lo que nos cuentan básicamente es que las historias de Bam Bam eran una locura porque, bueno, pasó 6 meses en una prisión de México por disparar a una persona, se hizo amigo del juez porque le usaba de seguridad, hablan Saint Douglas, hablan DDP, y básicamente lo que dicen todos es que era la típica esto de wow, qué locura, no me lo creo, y de repente vean que eran Bam Bam y decían, bueno, a lo mejor sí que puede ser que sea verdad. Luis, no sé cómo lo has visto tú esta parte, pero a mí me ha hecho mucha gracia la de esto es imposible, lo ha hecho Bam Bam. Bueno, a lo mejor sí es Bam Bam. posible. Exactamente. A ver, es una historia bastante chula en general, este inicio de historia donde nos cuentan sus inicios, como Bam Bam era un tío demasiado grande en general y, por ejemplo, en el instituto, cuando hacía wrestling no había un límite de tamaño y, claro, Bam Bam era un tío muy grande y destrozaba a cualquiera. Está bastante chulo. Todo esto que nos cuentan es un inicio bastante bonito. Luego veremos en qué deriva todo esto, pero bueno. Que como siempre en el mundo del wrestling es, ¡jo, qué bonito! Mierda. Pero bueno, no queremos adelantarnos tampoco porque lo siguiente que tenemos es que básicamente pues nos comenta que DDP le dijo, oye, yo me voy a meter en wrestling, y él dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero en plan de, pues a lo mejor no es mala idea. Y decidió también hacerlo. La decisión de hacerlo fue arriesgada por su parte, obviamente, no vamos a mentir, pero le salió bien. ¿Por qué? Porque marcha a entrenar con Larry Sharp, conoce a Paul Heyman, y lo que cuentan todos es que, claro, es un luchador enorme, porque es enorme, que vuela sobre el ring. Y vuela a niveles insospechados. La gente empieza a hypearlo, y lo que hace Paul Heyman en un movimiento heymanesco total y absoluto es que empieza a promocionarle antes de que siquiera debute. En plan, este pavo va a ser The Next Big Thing, hacerme caso, que este pibe va a ser buenísimo, tal. Que tú dices, a lo mejor es una calentada. No lo era. Y cuando digo que no lo era, digo que es que la gente se vuelve absolutamente loca
con él por motivos obvios. Firma por WWF y Meltzer nos cuenta que la empresa quería buquearle como una mega estrella. Es más, le ponen esta pelea de que todos los managers quieren firmar con él, de que todos están súper interesados, etcétera, etcétera. Finalmente parece que va a firmar, finalmente no firma con nadie, recordemos. Y además, Hulk Hogan se le une. Se le une a Hulk Hogan, hacen equipo y básicamente le van a poner como main eventer. ¿Cuál es el tema? Que, bueno, primero, su familia la veía cada vez menos, lo cual siempre es un problema. Y segundo, le pusieron muy arriba la card muy rápido. A la gente no le gustaba, la gente estaba molesta y, entre otros, André le pegó una terrible paliza y el luchador se marcha. Se marcha y viaja a Japón. En Japón tiene un calendario más suave que el que tenía en Estados Unidos y encima se transforma ya en una absoluta leyenda, porque en Japón flipan con él y cobra muy bien. Lo firmó WWF, Main Event de WrestleMania, Lawrence Taylor contra Bam Bam Bigelow. Evidentemente, y esto es lo que comenta Heyman, lo que comenta, bueno, Heyman no, perdón, lo que comenta Meltzer, lo que comenta DDP, es un show hecho para gente que no es fan del wrestling. Lawrence Taylor es obviamente uno de los mejores luchadores, bueno, uno de los mejores jugadores de fútbol americano de la historia. Está en el Main Event de WrestleMania. Ya está, no es un wrestler. El combate es bueno, el combate funciona, pero ¿cuál es el tema? Que poco a poco empieza a sufrir lesiones. ¿Por qué? Bam Bam Bigelow es muy grande, hace muchos big moves, te acaba lesionando, evidentemente las rodillas se agotan, los codos, y empieza a darle pues a los calmantes, que dicen que le daban prescripciones médicas como si fuesen golosinas, lo cual algunos dirán, eso no es cierto. Bueno, es algo que han dicho muchos luchadores y que es evidente que es verdad. Y además de eso, pues lo que nos empiezan a contar es que él, bueno, pues ya empieza a perder un poco el control. Sí. Pero Tom, la clave de esto, en el caso de Bam Bam Bigelow, no es que le diesen prescripciones médicas como si fuesen golosinas. El problema es que es lo que explican, que es un médico que tiene Bam Bam Bigelow porque tiene diabetes, y el médico de la diabetes es el que se dedica a darle, literalmente, como si fuesen golosinas, painkillers, ¿vale? Y es lo que dice la mujer de Bam Bam Bigelow, que el problema es que quien se lo estaba recetando es alguien que no es experto en ese tema. Y recordemos además que es ilegal. Efectivamente. ¿Y qué pasa? Esto es además, y lo explica, ¿quién lo dice? Creo que es Mick Foley quien lo dice. No, no sé, puede que sea Shane Douglas el que lo dice, que justo cuando la industria farmacéutica está subiendo un montón, está el wrestling subiendo a la vez. Sí, ¿Y qué pasa? Que es en el momento Douglas que que la lo dice. industria farmacéutica, claro, en el momento que la industria farmacéutica está subiendo un montón, lo que hace la industria farmacéutica en Estados Unidos, como en Estados Unidos todo se mueve por pasta al final, porque el comunismo es muy malo y el socialismo también, aunque no sea lo mismo. Pues lo que sucede es que básicamente las farmacéuticas pagaban a los médicos para que recetasen sus pastillas para llevarse más pasta tanto el farmacéutico como el médico. Así sencillo. Ya Sobre está. todo en los 90 era así sencillo. Y claro, llegó un punto, obviamente, que sale también en el documental en que las noticias empezaron a hablar de, oye, tenemos un problema con los opiáceos, porque se venden más de lo que se debería. Y ya es cuando empezó a regularse. Un poco, no demasiado, pero un poco. Sí, pues recordemos que el problema de los opiáceos en Estados Unidos sigue existiendo. Y está existiendo cada vez con mayor esto. Bueno, el fentanil sería un tema de otra conversación, pero sí. Y claro, aquí la sensación que te deja todo esto es, sí, bam bam yonki, pero el wrestling no necesita. Justo. Entonces, claro, ese es el tema. Claro, este es un problema grave y en el 95 en WWF no está contento y se acaba marchando a ECW. Que él estaba encantado de estar al lado de casa, que se sentía muy cómodo en ECW, pero claro, ECW pues son unos enajenados. ¿Por qué? Pues todos sabemos qué pasa con ellos. La lían, lanzan cosas al ring, tal, y en un show lo que hacen es, ¿cómo se dice? Empiezan a pegarse y le pegan al niño de Bam Bam. Bam Bam se entera, pilla al tío y lo revienta, básicamente, lo cual es lógico, ¿vale? Tras ello tenemos el enfrentamiento con Taz, el histórico combate donde gana Bam Bam, donde lo que hacen es uno de los spots más burros que existen en la historia, que es que básicamente hacen una especie creo que es no sé lo que considero un splash, como un suplex, que Taz acaba reventándose y atravesando la lona. Bam Bam evidentemente le protege y te hace lo que dice, que él siempre se protegió, siempre le cuidó y que era un luchador súper seguro. Gana el veterano, todo guay, pero nos dicen que, bueno, que no rechazamos un solo spot. Empieza a sufrir, nunca dice nada y es cuando la mujer empieza a enfadarse. ¿Por qué? Porque la mujer empieza a decir que
las pastillas le empiezan a cambiar de personalidad, empieza a ser más agresivo, empieza a ser más violento y sobre todo que los que vendían las medicinas que eran vendedores de droga, no doctores. Sus hijos nacen, empieza a preocuparse mucho en ser un padre, pero como empieza a preocuparse en ser un padre, pero también en pelear y también en enfrentarse y también en todo, acaba teniendo un problema grave, acaba teniendo un enfrentamiento serio y drama absoluto. ¿Cuál es el tema? Que DDP le ayuda a firmar por WCW, ambos están encantados, pero Luis, las cosas van mal porque el consumo constante de calmantes empieza a llevar a sobredosis. Así que, ¿cómo lo ves Justo. tú? A mí lo que me hace gracia de esta parte del documental es el momento en que Taz empieza a contar cómo hicieron todo lo del ring. Y dice, joder, soy demasiado school, me siento sucio contando todos estos detalles. Y, por ejemplo, uno de los detalles que cuenta, que es curioso, que es que hay una cinta en el ring, una cinta blanca, que es el spot donde Bam Bam Bigelow se puede tirar hacia atrás, hacia el agujero, sin peligro de que, básicamente, Taz se deje la cabeza contra el ring. Es un detalle curioso y está bastante gracioso como lo cuenta Taz y demás. Es muy divertido. Todo aquí es bastante divertido, tal y como se lo cuentan, y está muy entretenida toda la historia, la verdad. También que yo reconozco que Taz es una de las personas más divertidas, ¿eh? Sí. Porque el cabrón no es solo que cuenta las historias, que las cuenta muy bien, es que lo hace muy divertido. Sí, sí, la Pero, verdad es que sí. claro, ya veis que, joder, pues no está mal, joder, pues guay. Y ahora es cuando llega la parte mala, la parte negativa. Básicamente, lo que nos cuenta DDP es que WCW dura muy poco porque no puede mantenerle la empresa. ¿A qué se refiere con no puede mantenerle la empresa? Bam Bam empieza a hacer no-shows. ¿Qué es hacer un no-show? Para aquellos que no lo sepáis, no aparecer en un show. Porque vas muy borracho, porque tienes movidas, que no vas a ir. Y no aparece una vez. Y no aparece 2 veces. Y no aparece 3 veces. Y no aparece y le echan. Le echan, evidentemente, su mujer se harta también, en el sentido de tenemos una familia, yo no voy a estar aquí haciendo el imbécil mientras que tú te drogas, por tanto, le deja. Le deja y tras ello, pues evidentemente se separan por completo. Su hijo va a buscarle a Florida. Su hijo al final se va a ir de fiesta, tal, quiere conocer a su padre y la que era su pareja en aquel momento le dice que no vaya. Que no vaya porque no está para verle. Bam Bam posteriormente le llama pidiendo disculpas, etcétera, etcétera. Básicamente por lo que nos indican, lo que pasa es que de verdad que no está. En plan, no es que sea ay que mal en la madrastra, sino un Bam Bam está puesto como un caballo, no voy a dejar que le vea así. Que ya es triste, pero es lo que hay. Tras ello, lo siguiente que tenemos es para mí uno de los mejores momentos de Dark Side of the Ring de todas las temporadas, que es la mujer hablando. ¿Por qué? Porque la mujer lo que nos dice es que lo primero que haría, le preguntan, ¿qué es lo primero que harías si estuviera aquí? Llamarle motherfucker, es decir, capullo o hijo de tal. ¿Por qué? Porque lo es. Y luego le daría un abrazo y un beso. Pero lo primero que haría sería eso. Y tú dices, joder, es como muy violento, muy gore, pero tú dices, ¿entiendes por lo que está pasando ella? ¿Entiendes el sufrimiento? Y a mí me resulta súper curioso el cómo ella habla de ha tenido ya mucha terapia y cómo evidentemente pues tiene cierto resentimiento a él por cómo se portó, pero a su vez entiende que no era su marido. Es decir, sí era su marido, pero no era su marido. Sí, Entonces, exactamente. Consigue entender que no era que Bam Bam lo hiciese porque quisiese, sino que era una adicción. exactamente. Es lo Que que es consigue algo entender. que mucha gente no llega a entender nunca. Y hay una frase que me gusta, creo que la frase que más me gusta sobre el tema de la adicción es la frase de Saint Douglas, que es, era un tío que lo que más quería, lo único que quería, lo más importante para él, era su familia. Entonces, él debía pensar de verdad que no tenía un problema si estaba dispuesto a renunciar a su familia, porque él pensaba que no tenía un problema. Ese es el nivel. Y es cierto que ni él se dio cuenta del nivel de problema que era, hasta que obviamente falleció, que también te digo, cuando ves la lista de cosas que le encontraron en el cuerpo cuando falleció, Sí, no, escucha, es que hay un eran punto que 20 es sustancias barbaridad. diferentes. Que Claro, y está, hay justamente, cocaína, hay de todo, quiero decirte, no sí, es lo lo que típico de ay, dice lleva una. es justamente lo que dice la mujer de Bam Bam, que dice, bueno, en primer lugar, lo que creo que se ve es que Bam Bam se controlaba bastante cuando estaba con su familia, en el sentido solo tomaba opiáceos, y Correcto. cuando en el momento en que deja de estar con su familia es cuando se descontrola completamente. Pero lo que me hace gracia
Bueno, no me hace gracia. Lo que me resulta curioso es el momento de la mujer de Batman diciendo: ¿cómo puedes morir de sobredosis accidental? O sea, ¿qué tiene de accidental? Que te has pasado de pastillas. Ese comentario me parece que es uno de los comentarios más... Es que no sé cómo definirlo, porque no es bestia, ¿vale? La palabra que estoy buscando. Uno de los comentarios más honestos que he oído en mi vida sobre el Sí, tema de las totalmente. drogas. Justo. Y luego, además de que para mí la mujer hace un trabajo extraordinario porque entendemos de verdad no solo el sufrimiento, sino lo que implica. A mí hay alguien que también me gusta mucho en el documental, en general en la vida me gusta mucho, pero en el documental más, que es lo que dice Taz. Que Taz dice que sí, ellos peleaban, estaban mucho tiempo en la carretera, que parecía que estaba guay, pero que era una mierda. Y que ahora ya, que pues evidentemente él es mucho más mayor, él es uno de los pocos ECW Originals que salió bien y no tuvo ningún tipo de problemas de drogas graves, etcétera, etcétera, que bueno, pues que perdieron la mitad de su vida. Su mujer dice que A además ver, él no pudo llorarlo por el tema de que, bueno, de que tenían hijos que cuidar y todo el tema es un poco, joder, no quiero decir la palabra depresivo, pero depresivo. Tad lo que pasa es que tiene entre comillas, y digo entre comillas porque no es una ventaja en realidad, la ventaja de estuvo un año fuera porque se jodió el cuello. Es una ventaja entre comillas, no es real una ventaja, pero es que se jodió el cuello, entonces estuvo un año fuera y al final creo que también, no sé, pues eso, que sí que es muy difícil hablar de alguien. Sí, es que al final... Es que a mí la sensación que me deja es toda esta historia, tú la escuchas, dices, bueno, no guay, pero no pasa nada. Y luego la ves y dices, ¿y cómo pudo acabar todo tan mal en Justo el mundo del exactamente. wrestling? Dices, pues, no porque se fuera la ley de vida, pero a veces yo creo que un poco sí. Que da la Sí, sensación de, con todo lo que hicieron era lo mínimo. Y tú dices, no, hombre, pero no puedes pensar eso. Y dices, es que lo pensaban ellos. Pero bueno, Luis, como siempre, muchísimas gracias por pasarte. siempre es un placer. Con esto nos despedimos por el día de hoy. Recordar que volveremos el domingo con Lucha Underground. Así que me despido y hasta la próxima.